Nikola Tesla fue un genial inventor que tuvo una vida excéntrica y llena de obsesiones. Él mismo confesó que sufría de alucinaciones, pero fueron precisamente esas visiones las que lo llevaron a concretar muchos de sus inventos relacionados con la energía y la corriente eléctrica. En su vida hubo una serie de coincidencias, tragedias y misterios, como todo lo relacionado con uno de sus últimos inventos, el polémico rayo de la muerte. Pero, ¿en qué consistía esta aterradora creación? Quédate viendo para descubrirlo, pues hoy te contaré los sorprendentes misterios que rodearon a Nikola Tesla. 1. Habitación 3327. Durante sus últimas décadas, Nikola Tesla vivió en hoteles y acumuló una serie de deudas que dejó sin saldar el día de su muerte. El último hotel en que habitó fue el Hotel New Yorker, ubicado en la Avenida 8 de Nueva York. Tesla vivió una década en la habitación 3327 del New Yorker, localizada en el piso 33. Los números no son una coincidencia, puesto que es bien conocida la obsesión del científico con el número 3 y cómo se involucró en una serie de rituales cotidianos que implicaban referencias a este número, como dar 3 vueltas a la manzana antes de entrar en un edificio. En el caso de la habitación 3327, el número es divisible entre 3, algo en lo que Tesla se fijaba antes de escoger una habitación. Fue en este cuarto donde quedaron sus documentos y extensos apuntes sobre su trabajo, los cuales fueron confiscados por el FBI 2 días después de que murió en 1943. Gran parte de estos documentos se mantuvieron clasificados por muchos años, hasta que finalmente una parte de ellos fue desclasificada en 2016 y otra en 2018. Aunque actualmente se pueden consultar en línea, en la página del FBI una parte faltante no ha sido publicada y no se tienen certezas sobre su contenido. 2. Rayo de la muerte. Quizá el trabajo más polémico de Nikola Tesla sea el rayo de la muerte. Un arma sumamente peligrosa que podría disparar un haz de partículas microscópicas con la capacidad de destruir cualquier blanco a una gran distancia. Tesla afirmó en 1937 que el arma no era simplemente una teoría, sino que él había logrado construirla con éxito, pero que pasaría algún tiempo para que pudiera mostrarla al mundo. Se cree que esta arma fue uno de los motivos por los que el trabajo de Tesla fue confiscado por el FBI cuando murió. Sobre el arma, el científico llegó a comentar que aprovecharía un haz de iones metálicos, precipitándose a más de 430.000 km/h y generaría 100.000 millones de vatios en una 100.000.000ª parte de un centímetro cuadrado. El rayo de telefuerza permitiría, según las palabras del propio Tesla, derribar aviones a 400 kilómetros de distancia. Curiosamente, él nunca nombró a su arma como rayo de la muerte, sino que fue la prensa la que ideó el apodo, a partir de todas las descripciones que Tesla iba dando. En el contexto de la Segunda Guerra Mundial, donde muchos países se preocupaban por la amenaza que significaban los nazis, la idea de conseguir un arma de esta naturaleza resultó muy atractiva y casi milagrosa. A la muerte de Tesla, el gobierno estadounidense entró en pánico, creyendo que los alemanes podrían hacerse con los planos del arma que supuestamente estaban en poder del inventor. Fue esto lo que hizo que se diera la orden de confiscar sus pertenencias e incluso investigar a Sava Kosanovich, sobrino de Tesla, quien era su legítimo heredero y había estado en el hotel donde murió Tesla justo después de su fallecimiento. Después de confiscar las pertenencias del científico, el gobierno designó a un especialista en física de alto voltaje para que revisara los documentos y confirmara si había planos del rayo de la muerte. Este hombre concluyó que casi todo el trabajo de Tesla era meramente especulativo y que no era viable. A pesar de esto, la idea de que el rayo de la muerte estuviera oculto en los documentos de Tesla continuó y dio pie a múltiples teorías, unas más descabelladas que otras. 3. Documentos de Tesla confiscados por el FBI. Nikola Tesla murió el 7 de enero de 1943, justo en el contexto de la Segunda Guerra Mundial que inició en 1939 y finalizó hasta 1945.
Debido a la situación que se vivía en el mundo, la muerte de Tesla despertó preocupación, pues se creía que su trabajo podía caer en manos enemigas y resultar en una ventaja para los alemanes. Por este motivo, el gobierno de Estados Unidos quiso actuar y acudió a la habitación 3327 del Hotel New Yorker, donde Tesla pasó sus últimos años, para revisar todos los documentos y apuntes dejados por el inventor y confiscarlos. Aunque el interés principal del gobierno era averiguar si Tesla había podido concretar su invento conocido como el rayo de la muerte, también buscaban información sobre los experimentos con rayos globulares o esferas luminosas, un fenómeno relacionado con las tormentas eléctricas. Fue el 9 de enero cuando los agentes Gorsuch y Fitzgerald del Departamento de Control de Propiedad Extranjera confiscaron todo el material que se encontraba en la habitación que había ocupado Tesla hasta su muerte, llenando 2 camiones. A partir de ese momento, los documentos fueron transferidos a Manhattan Storage. En total, más de 300 documentos de Tesla fueron confiscados por el FBI y permanecieron por décadas como información clasificada, dando pie a todo tipo de conjeturas. Actualmente se encuentran disponibles en la página del FBI y pueden ser descargados por cualquier persona, ya que el gobierno estadounidense desclasificó gran parte de ellos. John George Trump, tío del expresidente de Estados Unidos Donald Trump, fue el encargado de analizar toda la documentación recuperada de Tesla y después de cumplir con su trabajo, reportó que todo el trabajo de Tesla de sus últimos 15 años fue de naturaleza principalmente especulativa y filosófica, sin métodos nuevos, sólidos o viables para hacer realidad sus planes. A pesar de esto, se sabe de algunos intentos que se hicieron para concretar el rayo de la muerte. Uno de ellos fue en la base de la Fuerza Aérea de Patterson en Dayton, Ohio, después de que finalizó la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, los detalles de estos experimentos nunca fueron publicados. En 1952, la mayor parte de los papeles y posesiones de Tesla fueron devueltos a su sobrino Sava Kosanovich, y más tarde se creó un museo en Belgrado, Serbia, en honor del inventor, donde se encuentran expuestos hasta la fecha. 4. Obsesiones de Tesla. A lo largo de su vida, Tesla se caracterizó por tener múltiples obsesiones, algunas que llamaron mucho la atención de las personas que convivieron con él. Una de las explicaciones posteriores a su muerte que se dieron sobre su comportamiento es que el inventor padecía de un trastorno obsesivo-compulsivo que lo llevó a tener fobia a los gérmenes y estar obsesionado con la limpieza. Entre sus obsesiones estaba el que toda su comida debía ser cuidadosamente hervida y el evitar saludar de mano, usando guantes siempre que le era posible para evitar el contacto físico con otras personas. Por la misma razón, detestaba tocar el cabello de cualquier persona, por considerarlo sucio. Era muy meticuloso con su arreglo personal y además evitaba a toda costa ciertos elementos en la vestimenta de las personas con las que se topaba, como los objetos redondos y especialmente las perlas, por lo que se alejaba inmediatamente de cualquier mujer que portara este tipo de joyería. En un punto de su vida desarrolló una obsesión por el número 3, así que seguía una serie de rituales que nunca pasaba por alto, como caminar 3 veces alrededor de la manzana antes de entrar a cualquier edificio, solicitar 18 servilletas dobladas antes de cenar, un número que es múltiplo de 3, trabajar hasta las 3 de la mañana y hospedarse en habitaciones cuyo número fuera divisible entre 3. Otra de sus curiosas obsesiones fue su desmedido amor por las palomas, animales a los que visitaba todas las noches en el parque para darles de comer. Además, dejaba sus ventanas abiertas para que pudieran visitarlo en su habitación, algo que no tenía nada contentos a los administradores de los hoteles donde se hospedaba, ya que los cuartos quedaban llenos de excremento de palomas. Su obsesión llegó tan lejos que en una ocasión ordenó a un chef preparar un platillo especial hecho a base de semillas para que pudiera ofrecerlo a las palomas. Acumuló una deuda de $2,000 por la atención veterinaria de una paloma herida e incluso confesó a sus amigos que estaba enamorado de una paloma en particular, alegando que también la paloma lo amaba a él y que su amor era como el de un hombre y una mujer.
Al trabajar también podía llegar a obsesionarse con sus experimentos y trabajar más de 80 horas seguidas sin comer y sin dormir. Sus asistentes de laboratorio contaron que hubo ocasiones en las que el cansancio lo vencía en una de estas maratónicas jornadas y se quedaba dormido en medio de su escritorio. 5. Misticismo. Tesla sufrió una enfermedad muy peculiar durante su época universitaria que no pudo ser explicada por ningún médico. Sus sentidos se agudizaron y sonidos bajos distantes los oía con una gran intensidad, mientras que las luces, por más débiles que fueran, le resultaban enceguecedoras, además de que su corazón llegaba a acelerarse a 150 latidos por minuto sin una causa aparente. Mientras luchaba por hacer realidad su motor de inducción de corriente alterna, estos síntomas se mantuvieron, hasta que una tarde, durante un paseo, percibió una luz que inundaba sus ojos y que ardió en el cielo, tras lo que llegó a la respuesta que le faltaba para poder concluir su invento. Esto dio como resultado que su salud fue mejorando y de alguna manera Tesla asumió que la respuesta le fue dada a través de una serie de factores místicos que lo sobrepasaron. Esta no fue la única ocasión que experimentó un momento de tal naturaleza, pues durante una de sus noches en el hotel que lo hospedó los últimos años de su vida, la paloma de la que estaba enamorado entró volando hasta su escritorio, y en ese momento el científico supo que quería decirle algo importante. Según lo contó posteriormente a sus amigos, Tesla se vio cegado por un misterioso rayo de luz que provenía de los ojos de la paloma, y en ese momento supo que el ave estaba muriendo. Según explicó más tarde, la luz era más deslumbrante y poderosa que cualquiera que hubiera producido en su laboratorio. Para desgracia de Tesla, efectivamente, la paloma murió, lo que sumió al inventor en una profunda depresión y llegó a decir que el trabajo de su vida había terminado. Durante sus últimos meses de vida, permaneció en cama gran parte del tiempo y dio la orden a los empleados del hotel de no ser molestado a menos de que él mismo solicitara algún servicio. La última vez que se le vio vivo fue el 5 de enero de 1943, pues pidió que arreglaran su habitación. Luego colgó un letrero de no molestar en su puerta y su habitación permaneció cerrada 2 días, hasta que una mucama decidió entrar y encontró a Nikola Tesla muerto. 6. Muerte de su hermano. Un evento en particular marcó por completo la infancia y la vida de Tesla: la muerte de su hermano mayor, hecho que sucedió cuando Nikola tenía apenas 7 años. Él y su hermano Dane estaban practicando equitación cuando su hermano se cayó del caballo, accidente que resultó fatal. El suceso lo marcó profundamente y lo hizo sentirse culpable el resto de su vida. Se cree que fue a partir de este momento que Tesla se convirtió en una persona mística, pues años después de lo ocurrido comenzó a tener visiones en las que veía el aire que lo rodeaba lleno de lenguas de llamas vivas. Las visiones lo atormentaban y fue hasta su adolescencia que aprendió a controlarlas, aunque su forma de ver el mundo cambió para siempre. 7. Creencia en señales extraterrestres. En 1889, Tesla montó un laboratorio en Colorado Springs con el objetivo de estudiar la viabilidad de utilizar estaciones a gran altura que transmitieran información y energía eléctrica. Durante las pruebas que realizó, rastreaba tormentas eléctricas y llegó a captar una serie de pitidos. Después de descartar varias explicaciones, llegó a la conclusión de que se trataba de señales de otro planeta. Esta afirmación no pudo ser comprobada ni refutada durante mucho tiempo, hasta que en 1996 se replicó el experimento hecho por Tesla y se demostró que lo que dio por señales extraterrestres en realidad eran causadas por la Luna, cuando el satélite atravesaba el campo magnético de Júpiter. A pesar de este error, el trabajo de Tesla en ese laboratorio generó importantes contribuciones, pues registró ondas de radio cósmicas que fueron emitidas por moléculas de hidróxilo de las nubes de gas interestelar, lo cual fue muy importante para la exploración del cosmos. Nikola Tesla fue el primer científico en utilizar la ionosfera con fines científicos, la cual es fundamental para la transmisión de las ondas de radio. Actualmente, las comunicaciones por radio y las naves espaciales guiadas por computadora se basan en el principio de control remoto por radio de Tesla. 8. Planos desaparecidos.
De acuerdo con Sava Kosanovich, sobrino y heredero de Nikola Tesla, muchos de sus papeles y planos fueron robados antes de que las autoridades inspeccionaran la habitación en la que murió. Entre este material faltante se especula que había planes secretos para inventos, planos y notas importantes sobre el trabajo que desarrolló en sus últimos años. Una de las principales teorías es que el material fue robado por un grupo de inteligencia alemán que estaba interesado en las ideas que Tesla desarrolló antes de su muerte. Aunque nadie sabía a ciencia cierta qué tipo de información podría haber estado entre estas supuestas pertenencias faltantes, esto fue un motivo de preocupación por varios años debido a que no se sabía qué uso podía darse al material hurtado. Al final, nunca pudo comprobarse que existiera esta información perdida y se terminó aceptando que todos los documentos que poseía Tesla habían quedado en manos del FBI. Instancia que mantuvo clasificado el material hasta que en 2016 publicó gran parte de esta documentación. 9. Teorías sobre su muerte. Por algún tiempo, algunas peculiares teorías sobre la muerte de Nikola Tesla circularon en diferentes espacios. Según el reporte del médico forense que examinó el cuerpo de Tesla después de que fuera hallado muerto por una mucama del Hotel New Yorker, se establecía que el fallecimiento se debió a una trombosis coronaria. Pero hubo personas que no estaban de acuerdo con esta conclusión y que desarrollaron otras explicaciones sobre la muerte del científico. La idea de que Tesla en realidad había sido asesinado comenzó a cobrar fuerza y una de estas teorías argumentaba que el inventor se había convertido en una figura indeseable para los banqueros de Estados Unidos, debido a su proyecto de proporcionar energía gratuita para todo el mundo. Esto no convenía a los intereses de muchas figuras poderosas, quienes, de acuerdo con esta hipótesis, habrían organizado un complot para deshacerse de Tesla, antes de que sus estudios avanzaran más e hiciera realidad su sueño de la energía libre. Otra teoría, también de asesinato, afirmaba que Tesla había sido eliminado por su trabajo relacionado con la creación de armas de destrucción masiva. Debido a que la Segunda Guerra Mundial estaba en curso cuando él murió, se creyó que alguna agencia militar de una de las potencias involucradas en el conflicto bélico podría estar detrás de su asesinato, para evitar que su trabajo avanzara y beneficiara al bando enemigo. Concretamente, se llegó a afirmar que los nazis eran los responsables de su muerte, por considerarlo una amenaza para su régimen, debido a los inventos que estaba desarrollando. Por supuesto, ninguna de estas teorías pudo ser probada en ningún momento, y en la actualidad se encuentran descartadas, aceptándose que Tesla murió por causas naturales. 10. Proyecto HAARP. Tesla buscaba profundizar en los efectos de la energía electromagnética en la ionosfera a través de su proyecto HAARP. Pero a raíz de esto surgió una oscura teoría que afirmaba que las intenciones del proyecto HAARP en realidad eran otras. De acuerdo con esta teoría, los avances de Tesla sobre la transmisión de la electricidad por vía inalámbrica fueron silenciadas por empresas de material eléctrico. Pero este conocimiento habría sido utilizado posteriormente por otros proyectos de investigación con el objetivo de crear un arma de destrucción masiva que pudiera desestabilizar sistemas agrícolas y ecológicos. Tal arma habría sido fabricada por Estados Unidos con planes para ser utilizada como un rayo de la muerte, concretando así los planes de Tesla de producir un arma ultrapoderosa capaz de desafiar las leyes de la física. Una vez perfeccionada, esta arma podría dirigir sus rayos hacia cualquier punto deseado y usarse para desencadenar desastres climáticos, terremotos e incluso, según las visiones más alarmistas, daño cerebral masivo a una escala global. Aunque tales afirmaciones no cuentan con un sustento científico, esto no ha impedido que muchas personas crean en ellas y diversas teorías conspiratorias han partido de aquí para intentar explicar una serie de sucesos y presagiar futuras calamidades. Sigue aprendiendo con los hábitos de Nikola Tesla para ser más inteligente. Dale a like si te ha gustado y suscríbete. ¡Hasta pronto!